Lucas capítulo 10. Vamos al versículo 38. Vamos a estar meditando en los versículos 38 al 42. Dice así la palabra de nuestro Dios. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Oremos una vez más. Señor Dios Todopoderoso, te damos gloria y honra, Padre. Hoy te agradecemos, Señor, porque estamos una vez más reunidos, Señor, delante de tu palabra. Venimos, Señor, hoy a tus pies, rogando, Señor, ser alimentados por tus enseñanzas, Señor, por tu bendita palabra. Padre, guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, para que podamos juntos aprender tu palabra, podamos ser enseñados por ella. Te ruego, Padre, que las enseñanzas que hoy sean expuestas de aquí sean fieles, Señor, a tu palabra. Padre, gracias. Guíanos, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, es una realidad que en nuestro día a día tenemos muchas cosas que atender, ¿verdad? Tenemos trabajo, tenemos nuestros hogares, tenemos servicios en la iglesia, tenemos estudios, universidad, cosas lícitas, cosas de las que debemos ocuparnos y que necesariamente tenemos que ocuparnos. Y además de esto tenemos una sociedad que constantemente demanda atención, ¿sí? Vivimos en un tiempo donde la tecnología avanzó a pasos gigantados y nosotros tenemos información de todo lo que ocurre en el mundo a primera mano. Y todo eso demanda nuestra atención, nos pide atención. Las redes sociales, los canales de comunicación inmediata, el WhatsApp, todo esto nos pide que constantemente estemos atendiendo aquello en donde se nos requiere. Vivimos entonces ajetreados, vivimos a las corridas, vivimos buscando resolver todo aquello que tenemos pendiente en el día, y además añadimos la preocupación de atender lo que el mundo quiere hacernos creer que es importante. Mi pregunta para cada uno de ustedes en esta mañana es: ¿cómo encaja Jesús en tu vida? ¿Cuál es tu actitud hacia detenerte a pasar tiempo con Jesús en medio de las ocupaciones? Quizás pensemos: yo soy un creyente, hago las cosas para el Señor, Él sabe que yo tengo que atender mis ocupaciones, Él sabe que esto es necesario. Pero a veces no nos detenemos a pensar que quizás nuestro servicio a Dios puede estar engañándonos, haciéndonos creer que tenemos una relación con Él. Precisamente sobre esto trata lo que leímos. Precisamente sobre esto trata la historia de Jesús, que solamente lo registró Lucas. Solamente Lucas registró este relato, porque en los evangelios generalmente encontramos los mismos relatos en los 4 evangelios, pero si miramos a Mateo, Marcos y Juan, no vamos a encontrar este relato que Lucas sí dejó registrado. Y este relato tiene una lección muy importante para nosotros. Esto que sucede en el pueblo de Betania, en un hogar, donde Jesús decidió parar en medio de su recorrido. Él decide parar a hacer una visita. Una visita que dejó una lección muy importante a la dueña de casa.
y una importante lección para nosotros hoy. Este pasaje nos enseña a discernir entre lo importante y lo esencial en la vida cristiana. Jesús nos enseña que en medio de muchas cosas buenas e importantes, hay una sola cosa que es verdaderamente necesaria, es estar con Él. Mi intención, hermano, en esta mañana es mostrarle, en este pasaje, 3 decisiones que debemos hacer para escoger lo esencial. El título del sermón es Escogiendo lo esencial. En primer lugar, vamos a ver que debemos escoger la comunión antes que la ocupación. En segundo lugar, vamos a ver que debemos escoger la calma antes que la ansiedad. Y en tercer lugar, vamos a ver que debemos escoger lo eterno antes que lo temporal. Así que, miremos, hermanos. Dice que Jesús iba de camino y en el medio del camino para hablar, para visitar a María y a su hermana, a Marta, a María, que es su hermana, y probablemente también estaba allí Lázaro. ¿Sí? Esta es la familia de la que estamos hablando. Entonces, dice que Marta le recibe en su casa, le recibe a Jesús en su casa, y lo que vemos en el versículo 39 es que cuando Marta lo recibe, lo que hace María, la otra persona que habitaba en esta casa, es sentarse a los pies de Jesús a oír su palabra. Entonces notamos 2 acciones. Marta recibe a su casa y lo que implica el recibir es no solamente el acto de darle la entrada y la bienvenida, sino de empezar los preparativos para recibir a una persona en tu hogar. Marta se dispone a hacer todo ello, pero María se sienta a los pies de Jesús, se sienta a los pies de este visitante y oye su palabra. Hermanos, antes que nada quiero dejar en claro algo. No vamos a proponer una tensión, ¿sí? Una dicotomía entre la comunión y el servicio. No vamos a poner en oposición estas 2 cosas, porque estas 2 cosas son importantes, son necesarias. Lo que vamos a decir es que a la luz de nuestros textos hay algo que debe estar en primer lugar, y es la comunión con el Señor, porque de allí ese es el punto de partida para nuestro servicio. No al contrario, si nosotros escogemos primeramente la ocupación y lo hacemos sin comunión, entonces sí estamos cometiendo un error y es muy probable que la actitud de nuestro servicio será incorrecta. Esto es precisamente lo que le pasó a Marta. Perdón. Entonces ahora debemos decir que el servicio de Marta en sí mismo no fue incorrecto. Lo que hace Marta no es incorrecto. Dice el texto que ella recibe a Jesús y también a todos los discípulos que con él venían, porque Jesús estaba recorriendo las ciudades con sus discípulos, con los 12. Entonces Marta los recibe y revela esto que ella era la dueña de casa. Revela también que probablemente ella era la hermana mayor, por eso es la encargada de recibir. Así que es natural lo que hace Marta, es lo que todos haríamos como dueños de casa. Vamos a recibir a nuestros visitantes y vamos a tratar de darle el mejor servicio porque vamos a querer mostrarles la hospitalidad, que es algo que el Señor requiere de nosotros, ser hospitalarios. Entonces, Marta quería darle una buena recepción a sus visitantes, que al parecer aparecieron por sorpresa. Hoy día cuando vamos a visitar a alguien, por lo menos le enviamos un mensaje a alguien, ¿verdad? El instante le llega, me estoy yendo a tu casa. ¿Estás en tu casa? Llego en tanto. Pero en aquel tiempo no había forma de avisar cuando iba a llegar a una casa. Así que Jesús con sus discípulos iba y de pronto, acá vive Marta, acá vive María y Lázaro. Vamos a parar, vamos a visitarles. Entonces Marta, ante esta sorpresiva visita, se ve la necesidad de ocuparse de los preparativos. Tiene a Jesús en su casa y quiere darle lo mejor al Señor. Probablemente eran unas 17 personas las que estaban en ese momento. Los 12, más Jesús, más María, Marta, más Lázaro, quién sabe quién más. Pero
aproximadamente o mínimamente 17 personas. Así que Marta los recibe, los sienta en un lugar de su hogar. Y entonces, ¿qué hace? Escoge ocuparse de muchos quehaceres. Muchos quehaceres. ¿Qué podría implicar esto, hermanos? La comida, limpiar lo que esté sucio, lo que no se haya arreglado el día anterior, ordenar las cosas, traer agua. No había una ladera donde podía retirar el agua inmediatamente, tenía que ir a un pozo, sacar el agua y venir a servir. Si es que no lo tenía ya acumulado. Hay tanto que hacer ante una visita inesperada. Así que Marta, en medio de todo esto, se vio envuelta en muchos quehaceres. Pero dice el texto que María, su hermana, se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. María escogió algo distinto. María escogió la comunión con el Señor. Dice que se sentó a sus pies. María se sentó como cualquier discípulo acostumbraba a sentarse a los pies de su maestro para escuchar sus enseñanzas. Esta era la manera en cómo uno era discipulado. Uno se sentaba a los pies de aquel a quien te enseñaba. Y María vio aquí una oportunidad única. Jesús, su maestro, estaba en su casa. Y ella se negó a desaprovechar esta oportunidad de escuchar de cerca al Señor. María sabía que había cosas importantes que hacer. Tenía sus ocupaciones. Pero esto era un momento especial. Y ella escogió tener comunión con el Señor. Es interesante notar que no es la única vez que María hace esto. Las escrituras registran en Juan 11:32, en Juan 12:3, que cuando María tiene ese encuentro con el Señor, lo que hace es postrarse a sus pies, se humilla, se entrega al Señor para poder ser instruida. Quizá nosotros leemos este pasaje y todo lo que está ocurriendo aquí, y la manera, y luego leemos los siguientes versículos, y vamos a sacar rápidamente la conclusión: Marta se equivocó. María hizo lo correcto. Sin embargo, tenemos que detenernos a pensar si nosotros no somos Martas. Si constantemente no es esta nuestra actitud en el día a día, cuando tenemos la tendencia a considerar como insignificante lo que Marta hizo, que es tener comunión con el Señor. El descuido que nosotros hacemos de la devoción espiritual demuestra cuán en poco nosotros tenemos lo que hizo María. A veces pensamos que los más piadosos, los más fieles, los más comprometidos son aquellos que están muy activos en el servicio, aquellos que están ocupados con muchas cosas. Pero nosotros aquí tenemos una lección de que el mucho servicio no implica espiritualidad. ¿Por qué? Porque la reacción de Marta, que tiene luego cuando se ve envuelta en muchos quehaceres, esa reacción que tuvo Marta revela que el escoger la ocupación antes que la comunión nos pasa factura. Hay cosas importantes que hacer, sí, las hay, pero lo esencial es ocuparnos de la comunión con el Señor. Eso es lo primero. No podemos leer más bien este pasaje sin notar que lo más admirable en todo el texto es lo que hizo María. Ese sencillo acto de sentarse a los pies de su maestro. Eso es lo más admirable. Y Jesús mismo dice que lo que hizo María fue coger la buena parte. La única cosa necesaria es estar con Él. Marta abre su casa, pero María abre el corazón. Marta se enfoca en preparar la mesa, pero María en oír la enseñanza a su Señor. Ambas aman a Jesús, pero María entendió lo que es esencial y escogió tiempo con Él antes que las tareas para Él. La comunión con Jesús, aprender a sus pies, la adoración a Él, el crecimiento espiritual.
Esta es la única cosa necesaria. Esto es lo esencial. Y hermanos, esto está por encima de cualquier actividad exterior. Por más importante que sean las cosas que tenemos que hacer, lo esencial es estar con el Señor, es la comunión con Él. Esto fue lo que hizo María, y Marta, en cambio, tenemos que decir que tenía buenas intenciones. Ella consideró que al recibir a sus invitados tenía cosas de las que debía ocuparse, buenas intenciones. Pero ¿qué le pasó? Se distrajo en su servicio, se preocupó en muchos quehaceres. Quizás hubiese sido correcto que se ocupase de aquello mínimo, para entonces ya poder sentarse también a los pies de Jesús. Pero se excedió en muchos quehaceres. Se preocupó en muchas cosas. Y entonces afloró lo que había en su corazón: afán y ansiedad. Y esto le llevó a servir con una actitud equivocada, que es el segundo punto: escoger la calma antes que la ansiedad. Entonces vimos que María escogió estar con su Señor, escogió la comunión, pero Marta escogió la ocupación, y al no ocuparse al no centrarse primeramente en la comunión, su servicio se vio afectado, su servicio fue equivocado porque sirvió con una actitud incorrecta. Las ocupaciones la llevaron a la ansiedad, a escoger la ansiedad antes que la calma. Dice el texto que Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Marta se dejó absorber por las demandas del servicio, y su preocupación, ¿qué hizo? Su preocupación la alejó del gozo y la alejó de la comunión, la alejó de la alegría de tener a Jesús en su casa. Y ahora tenía una actitud orgullosa y quejumbrosa. Marta escogió el servicio, que es bueno, está bien servir, pero el problema es que Marta se excedió en su servicio y su corazón se llenó de afán, y ahora, en lugar de disfrutar de poder servir al Señor en su casa, se queja y no solamente se queja con María, por la actitud de María, se queja contra el Señor. Le reclama al Señor: Señor, ¿vos no cuidás de mí? ¿No tenés cuidado de mí? Entonces le pide a Jesús, le dice lo que tiene que hacer: reprenderle a María, decirle que me ayude. Entonces, viendo que Marta falló al ordenar sus prioridades, al recibir a Jesús en su casa, ¿qué era lo esencial? ¿Cuál era la única cosa necesaria? Marta consideró que lo esencial era servir a sus invitados y se distrajo completamente en lo que tenía que hacer, en su servicio, en sus ocupaciones, en sus quehaceres, y dejó a un lado el sentarse a escuchar a su maestro. Noten que incluso Marta tuvo tan en poco la enseñanza de Jesús, porque Jesús estaba enseñando, estaban sus discípulos, María sentada a sus pies, y Marta considera tan en poco esto que va y interrumpe. Dice que acercándose aparece de repente en la sala donde estaban reunidos Jesús. Señor, interrumpe la enseñanza y dice: ¿no tenés cuidado que mi hermana me deja servir sola? Interrumpe toda la enseñanza, todo ese momento sublime, para presentar una queja. Marta escogió la ansiedad en lugar de la calma. Jesús le dijo: afanada y turbada estás con muchas cosas. El Señor, quien conoce lo más profundo de nuestro corazón, le hace un diagnóstico preciso y en el instante. Marta, estás afanada y turbada. La palabra afán hace referencia a esa preocupación interna,
el interés y cuidado interno que nosotros ponemos en algo. En este caso se trataba del afán y la preocupación que Marta tenía para que los preparativos satisfagan a sus invitados. Y la palabra turbada hace referencia a una perturbación, una angustia, una aflicción. En este caso lo que vemos es que Marta estaba perturbada por los quehaceres. Iba, venía, de aquí para allá, enredada. Marta se afanó en recibir a sus invitados de una manera demasiado elaborada, que la ocuparon tanto que se perdió la enseñanza de su Señor. Estas preocupaciones terrenales consumieron a Marta. ¿Y qué efectos tuvieron en ella? En primer lugar, creó ansiedad, una ansiedad indebida. Y esto es lo que recién describimos. Estaba afanada, turbada en cosas innecesarias. En segundo lugar, creó en ella actitudes incorrectas. ¿Sí? Marta tiene una actitud incorrecta en su servicio. Lo hace con queja, lo hace con turbación. Tiene una actitud incorrecta hacia su hermana, porque considera que ella no está haciendo las cosas como ella, no está ayudando como yo estoy ayudando. Tiene una actitud incorrecta hacia Jesús, porque interrumpe su enseñanza para reclamarlo. ¿Qué más generó esto en Marta? Creó perspectivas incorrectas. Marta consideró que a Jesús no le importaba su situación, que Jesús no se estaba dando cuenta de sus necesidades. Además, cree que ella tiene la solución. Se va y le propone a Jesús, ¿cuál es la solución a esto? Decirle que me ayude. Jesús, decirle a María que me ayude. Esto es lo que sucede cuando nosotros anteponemos el servicio a la comunión. Terminamos sirviendo de manera incorrecta y automáticamente escogemos la ansiedad en lugar de la paz. Nuestra primera necesidad es que nos sentemos a sus pies, que aprendamos su voluntad y luego en nuestras tareas vamos a tener paz y bondad. No culpamos a Marta, hermanos, por ejercer los derechos de hospitalidad desde el Señor Jesús y sus amigos. Pero su cuidado acerca de esto fue excesivo e inoportuno también. Por cuanto a través de su ansiedad por esta preocupación menor, perdió una oportunidad para el beneficio de su alma y nuestro Señor le informó que eso estaba mal. Marta escogió la ocupación. Lo que vemos en su actitud demuestra que lo correcto hubiese sido que ella escogiese la comunión. ¿Por qué creemos esto? Y por lo que Pablo dice a los filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿En dónde encontramos paz? ¿En dónde encontramos quietud para nuestras almas? En la comunión con el Señor. Está bien que nos ocupemos de las cosas terrenales, es necesario que lo hagamos. Es un deber hacerlo, pero estas no deben sobreponerse a nuestra comunión con el Señor, al punto incluso que reemplace. Porque ahí vamos a entrar en ese ciclo interminable del afán y la ansiedad. ¿Cómo es ese ciclo? Tenemos ocupaciones. Entonces, cosas que hacer en la casa, en el trabajo, en la iglesia, cosas lícitas. Entonces escogemos dedicar tiempo y más tiempo para resolver estas ocupaciones. Y ahí estamos, invirtiendo tiempo. Y entonces empezamos a ponernos ansiosos porque encontramos que son muchos quehaceres, no estamos pudiendo con tantas cosas, nos turbamos, nos afanamos. Y nuestra alma se empieza a desnutrir, no nos estamos alimentando, no estamos teniendo comunión con el Señor. Y así nos vamos hundiendo en ese ciclo que luego termina aflorando en quejas contra nuestros hermanos y contra el Señor. Hay que parar la pelota cuando tenemos tantas cosas por hacer. Primero, descansar en el Señor. Este es el camino para escoger la calma en lugar de la ansiedad. Y además, lo que sigue en la respuesta de Jesús a Marta nos lleva al tercer punto.
escoger lo eterno antes que lo temporal. Le dijo Jesús a Marta, una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Escoger lo esencial es escoger lo eterno. María escogió aquello que nadie puede quitarle, la comunión con Cristo. Y eso sin duda vale más, hermanos, vale más que todo aquello terrenal, que todo aquello que es pasajero, que pasa. No tiene punto de comparación. La respuesta de Jesús para la queja de Marta fue, Marta, ¿me estás pidiendo que le diga a María que deje la buena parte para que se ocupe de las cosas temporales? María escogió la única cosa necesaria, Marta. María escogió aquello que nadie puede quitarle. Marta estaba afanada en las preocupaciones de este mundo. Ella quería ser una buena anfitriona. Ella quería dar la mejor recepción a sus invitados. Ella quería que sus invitados, cuando se retiren, se vayan satisfechos, se vayan sin hambre, sin sed, sin incomodidades. Pero ¿y luego qué, Marta? ¿Qué pasa después? Marta se afanó en cosas que terminan. Claro que sus invitados iban a estar agradecidos, iban a estar contentos. Pero ¿y cómo terminó Marta? Afanada, cansada, turbada, y su alma hambrienta, cuando tenía la oportunidad de alimentarse. En cambio, María escogió el alimento espiritual. María escogió la comunión con su Señor. Ella escogió el beneficio de su alma. Y eso que María escogió, nadie puede quitar. Nadie puede quitar, porque es algo eterno. Es escoger lo eterno. Nada de lo que nosotros recibimos a los pies de Jesús se nos puede quitar. Tenemos que ser sabios y unirnos a María, a los pies del Salvador. Allí, en los pies del Salvador, está el lugar de misericordia. Allí está el lugar de gracia, de salvación. A sus pies está el lugar de reverencia, de adoración. Ese lugar, los pies de Jesús, es el lugar de gratitud, de acción de gracias, de alabanza. A los pies del Salvador es el lugar que debemos escoger, porque este es el lugar de fe, es el lugar de esperanza, de oración, donde puedes depositar tus cargas. Él nos invita, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo le daré descanso. A sus pies es el lugar que debemos elegir, porque este es el lugar de instrucción, este es el lugar de aprendizaje. Y solo allí, hermanos, solo a los pies del Señor aprendemos su palabra, su voluntad, su camino. Este es el lugar de humildad, de entrega, de sumisión, de consagración, de devoción, de amor. Allí es donde debemos aprender cómo vamos a servir. Todo esto que recibimos a los pies del Señor tiene un valor eterno. Nadie nos puede quitar. Y una vez más, no estamos poniendo las ocupaciones que tenemos en este mundo, hablando de ocupaciones lícitas, en oposición a la comunión con Dios. Nuestros trabajos, nuestra responsabilidad en el hogar, el servicio en la iglesia, todo esto tenemos que atender. Y la intención de Marta era buena. Dios nos manda, de hecho, ser hospitalarios. Dios nos manda que recibamos a nuestros hermanos en nuestro hogar y que lo hagamos de la mejor manera. Y entonces, al involucrarnos en eso, vamos a tener que atender cuestiones terrenales, hay cosas que preparar. Pero el problema es lo que sucede con Marta, es cuando nos ocupamos en exceso de estas cosas. Cuando nos excedemos al punto que terminamos escogiendo por sobre la comunión con el Señor las ocupaciones terrenales. Y cuando así lo hacemos, cuando escogemos las cuestiones terrenales, las ocupaciones de este mundo, por sobre la comunión con el Señor, entonces nos envolvemos en la ansiedad y esto nos lleva
a servir con una actitud incorrecta. Si nosotros queremos servir al Señor, lo cual es correcto, es un deber hacerlo, nosotros no podemos hacerlo por sobre la comunión con el Señor. Todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para el Señor. Sí, servir en la iglesia, glorificar de nuestros trabajos. Pero hermanos, esto empieza en dónde? Empieza a los pies del Señor. Si queremos hacer las cosas para el Señor, tenemos que estar a sus pies primeramente. Porque ¿cómo podemos hacer la obra del Señor si no conocemos al Señor de la obra? Si no estamos recibiendo su voluntad, su instrucción de cómo debemos hacer su obra. Queremos tener nosotros la iniciativa de emprender y nos excedemos en muchas cosas y no hemos buscado la voluntad del Señor a sus pies. El Señor se refirió a un grupo de personas que un día se van a presentar delante de Él en el día del juicio, queriendo entrar a su reino. ¿Y qué van a alegar? Van a alegar todo lo que hicieron. Nosotros profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Pero ¿qué le dijo el Señor a estas personas? Apártense de mí. Apártense de mí, no les conozco. Hacedores de maldad. ¿Y acaso no eran cosas buenas lo que hicieron? Hacedores de maldad porque no conocían al Señor de la obra. Su servicio no tuvo ningún valor eterno porque nunca se ocuparon de conocer al Señor, de su comunión con el Señor. No hicieron la voluntad del Padre, que es que conozcamos a su Hijo. Elegir lo esencial, hermanos. La única cosa necesaria es lo que debemos hacer. Esa es la buena parte. Y eso es escoger lo eterno. Es escoger lo eterno por sobre lo temporal. Y lo eterno tiene un valor infinito, inmenso, incalculable. Lo que nadie puede quitarnos. Así que repasemos lo que hemos visto hasta aquí. Vimos en primer lugar que debemos escoger la comunión antes que la ocupación. Marta se ocupó en servir, pero María eligió sentarse a los pies de Jesús. El servicio es bueno, pero pierde su valor si no nace de la comunión con el Señor. Segundo, vimos que debemos escoger la calma antes que la ansiedad. Marta se dejó absorber por los quehaceres. ¿Y qué le pasó? Perdió la paz. La ansiedad surge cuando nosotros priorizamos las tareas por encima de la presencia de Cristo. Solo en comunión con Jesús encontramos descanso para el alma y encontramos una actitud correcta para servir. Tercero, vimos que debemos escoger lo eterno antes que lo temporal. María escogió la buena parte. María escogió aquello que nadie le puede quitar. Hermanos, aquello que hacemos para Cristo tiene valor si brota de nuestra relación con Él. Todo lo terrenal pasa, pero la comunión con Cristo permanece para siempre. Así que, hermanos, saquemos conclusiones que nos sirvan para aplicarlas en nuestra vida. No todo lo importante es esencial. La prioridad del creyente, ¿cuál debe ser? Estar con Jesús. Esa es nuestra prioridad. Eso es lo esencial. No descuidemos la comunión por la actividad. Siempre va a haber muchas cosas por hacer, hermanos, siempre. Por eso, prioricemos la comunión con el Señor. La presencia de Cristo trae paz, no trae ansiedad. Marta y María recibieron a Jesús en su casa y Marta terminó ansiosa y afanada. Cuando en su casa estaba el Rey de Paz. Pero es porque ella se distrajo de mirarle a Él, de sentarse a sus pies. Si nosotros vivimos corriendo detrás de las preocupaciones de este mundo, vamos a perder la calma. El que se sienta a los pies de Jesús recupera la calma, recupera la paz. Todo lo terrenal termina, pero la relación con Cristo permanece. Invierte tiempo con Jesús, nunca es
Eso nunca es pérdida, hermano. Nunca es pérdida invertir tiempo con Jesús. Esa es la mejor inversión que podemos hacer en la vida. Para muchos, el tiempo es dinero. Entonces tenemos que invertir mucho tiempo para generar más. Pero ¿dónde termina esa inversión de tu tiempo? Heno y hojarasca, que se quema con el fuego, que se destruye. Pero tiempo para el Señor es valor eterno. Es una inversión eterna, de valor eterno. Así que, querido hermano, toma en cuenta esta historia y esta enseñanza. Marta, creemos, que escuchó la amable y cariñosa reprensión del Señor. ¿Con qué cariño, con qué tacto le trató Jesús? Marta, Marta. Parece que le llama 2 veces para calmarle, para que aquiete un poco. Marta, Marta. Y creemos que Marta recibió esta instrucción con humildad y se sometió a ella. Así que, hermanos, haz tú lo mismo hoy. Sigamos el ejemplo de María. Sentémonos a los pies del Señor todos los días. Dedicad tiempo a la oración, a la lectura de la palabra. Congregarse. Esto es una inversión de vida, hermanos. Esto es eterno, esto que hacemos hoy. Venir a congregarnos es una inversión con valor eterno. Esto es escoger lo eterno. Esto es escoger la calma. Esto es escoger lo esencial. Estar con el Señor en oración. Organizar nuestras rutinas de tal manera que siempre prioricemos, que empecemos el día con el Señor y terminemos con Él. No limites la vida a las ocupaciones terrenales. La vida tiene un sentido muy superior, hermanos. La vida se trata de la vida en Cristo. La vida se trata de estar con Él, de estar a sus pies. La adoración al Señor, aprender a sus pies, la paz que proviene de Él, el regocijo espiritual, son cosas muchas más importantes que cualquier actividad frenética. Ya sean que sean deberes del hogar, deberes del trabajo, deberes de la iglesia. Que estés en comunión con Él, alimentando tu alma. Eso es lo necesario. Esa es la buena parte. Esa es la parte que nadie va a poder quitarte, mi querido hermano. Esa parte. Y aquí también encontramos un importante llamado para la iglesia. Guardémonos del activismo. Nuestra misión como iglesia es llevar a las almas a los pies de Jesús, a los inconversos, a la conversión y a los convertidos, a la santificación, a la comunión constante con el Señor. No ocuparnos en diversas actividades y servicios. Esa no es nuestra misión. Hay circunstancias que requieren trabajo, requieren servicio, preparar todo esto requiere un servicio, eso es correcto. Pero no nos distraigamos mucho. No nos excedamos. No seamos una iglesia que se llene de actividades al punto que ya no hay tiempo para la comunión con el Señor. Hay tantas cosas por hacer en la iglesia, tantas actividades. Entonces ya no hay tiempo con el Señor. Cuando la iglesia se centra en el activismo y el servicio, da lugar a estas actitudes como las que tuvo Marta. Una actitud de queja, cuando el otro no sirve de la manera que el otro hace. Entonces sucede que cada uno empieza a vanagloriarse en su servicio, así nos provocamos unos a otros, despertando la envidia, el orgullo, las murmuraciones. Por eso es importante que nuestra prioridad sea la comunión con el Señor y que de la comunión del Señor que cada uno tiene, de allí partamos al servicio, en paz, en calma, con una actitud correcta para servir. Que nuestro objetivo como iglesia siempre sea fortalecer la comunión con el Señor y que de allí partamos a servir, de que allí partamos a las ocupaciones por la causa de Cristo. Pero aprendamos primeramente del Señor, de la obra, de Él, del que tiene cuidado de su pueblo, del que no va a poder cuidar a su pueblo,
Nadie va a poder cuidar al pueblo de Dios mejor que lo que Él hace. Por último, tenemos que hacer un llamado a aquellos que no son Martas ni Marías. ¿Por qué? Porque ambas eran creyentes. Vemos esto, Marta y María, ambas amaban al Señor. Así que hoy puede haber aquí alguien que, por esta causa, porque aún no es un creyente, tenemos que hacer un llamado aparte, porque ahora están en ocupaciones del mundo. Y hasta este momento en tu vida nunca has dedicado tiempo para sentarte a los pies de Jesús, para humillarte ante Él, entregarle tu vida en arrepentimiento y fe. Querido amigo, este llamado es para vos. El Señor Jesús habló de un hombre que se dijo a sí mismo que dedicaría su vida a construir y llenar graneros. Tenía tantos bienes que le faltaba lugar para acumular sus cosas, entonces esto voy a hacer. Se propuso hacer algo. Voy a ocupar mi tiempo para construir más graneros y entonces poder atesorar todos mis bienes en un lugar. Y cuando tenga lo suficiente, voy a decir a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Esto no necesariamente tiene que significar riquezas, bienes terrenales. Hay algunos que alimentan el honor, que alimentan el ego, que alimentan otras cuestiones en su vida. Y creyendo que alimentando esta y teniendo en exceso, entonces va a encontrar calma y va a poder decir a su alma, ahora sí, reposate, ya podés disfrutar. Pero ¿qué le dijo Dios a este hombre? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Amigo mío, ¿no sabes que esta puede ser la noche que venga el Señor a pedirte tu alma y que hoy tengas que rendir cuentas delante de Él? Que hoy te encuentres en su juicio. Y cuando estés delante de Él tengas la deuda de tus pecados en tu contra. Entonces se te condena al infierno, a la muerte eterna. Así que no tenés que posponer esto. No pospongas. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tenés que postrarte al Señor, a los pies de aquel en la cruz, que murió en la cruz del Calvario, que sufrió nuestro castigo, que sufrió la muerte que nosotros merecíamos para borrar para siempre nuestra deuda. Así que hoy acudí a Cristo, acudí hoy a Él en arrepentimiento, en fe, y Él promete perdonar tus pecados, Él promete darte una nueva vida, Él promete darte un nuevo corazón, Él promete darte algo que nadie podrá quitarte, que nadie podrá quitarte. Hermanos, que el Señor afirme y atesore esto en nuestro corazón. Y que hoy, desde hoy, dispongámonos a estar a sus pies, delante de Él, escogiendo cada día hacer lo esencial, que es tener comunión con nuestro Señor. Vamos a orar.